Mundo del trabajo, como todos los miércoles, sentimos a Juan acá. Antes de saludar, y tengo a Ricardo y a Alberto que nos va a acompañar, ya los saludo inmediatamente. Les cuento y voy a detallar, pasadita a las 11, a las 15 horas va a ser trasladado Juan Miranda al cementerio municipal. Juanito va a estar en el cementerio municipal a partir de las 15 horas. Todos sabemos las restricciones que hay, pero hay tanta gente que nos está consultando y preguntando que quiere ir por último a tocar la bocina, a estar ahí acompañando a las afueras del cementerio. 3 de la tarde en el cementerio municipal van a llegar los restos de Juan Miranda. Y el show debe continuar, la radio debe continuar, y ya lo he dicho toda la mañana, Juanito lo hubiese hecho tal cual, de la misma forma. El mundo del trabajo está con nosotros Ricardo Oyarzo, productor también de este espacio que nos acompaña todos los miércoles, y está con nosotros el dirigente de los funcionarios municipales de la salud, Alberto Vargas. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días para ambos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Ricardo, buenos días. La introducción al bloque que vamos a tener durante estos minutos en el mundo del trabajo. Sí, bueno, importante saber lo que está pasando hoy día en la salud municipal. Han sido factor fundamental en el manejo de esta crisis, pero antes no puedo no dejar de saludar a la familia de Juan Miranda, un gran hombre de las comunicaciones, todos los conocemos, muchos compartimos en entrevistas con él, y quisiera decir que de mi experiencia personal creo que fue una gran persona y un gran magallánico. Muy breve, me tocó estar la primera vez con él hace muchos años atrás, casi ya creo que 12, 13 años atrás, y yo era mucho más joven y claro, en esa primera entrevista, en ese tiempo era dirigente estudiantil, tenía mucho temor porque él era un tremendo entrevistador, ¿no? Pero sin embargo a la entrada me dio muchos consejos, me dijo que estuviera tranquilo, me aconsejó mucho. Y esa primera vez como entrevistado formal, ¿no? Fue muy buena y aprendí mucho a partir de la paciencia y de la buena voluntad que tenía él como persona. No tenía ninguna necesidad de hacerlo, yo era un chico, ¿no? Entonces, vaya un abrazo grande a la familia de Radio Polar, y bueno, que ojalá esté muy bien donde esté porque se lo merece. La generosidad que reconocen todos de Juanito, de Juan Miranda. Alberto, te cedo la palabra. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Mauro. Buenos días, Ricardo. Siempre es un gusto estar en Polar Comunicaciones. Me sumo también, obviamente, a las condolencias, ¿no es cierto?, a la familia, a Radio Polar, su casa. También tuve la dicha de haber sido entrevistado por Juanito Miranda. Efectivamente, él te entregaba esa tranquilidad ante el micrófono en aquellos tiempos, en realidad, y después en la pantalla. Y bueno, una pena, pero sabemos que donde esté, Juanito Miranda nos va a acompañar desde ahí, como buen magallánico que era en realidad, que luchaba también desde el ámbito que le tocaba las comunicaciones, ¿no es cierto?, luchar por esta región, por lograr en cierta forma, ¿no es cierto?, mayor independencia en todo nuestro quehacer cotidiano, en realidad. Así que bueno, dispuestos en realidad a conversar un poco de salud, en realidad, bueno, ya ustedes más o menos saben, en realidad, ¿no es cierto?, hemos tenido algunos brotes, en realidad, y que son preocupantes y que, bueno, tendremos noticias durante el transcurso del día también respecto a esa materia. Conversamos, yo me acuerdo, hace más de un mes, Alberto, aproximadamente, con todas las cosas que han sucedido. De repente las pautas se van completando y no habíamos tenido la oportunidad nuevamente de conversar. Yo sé que has hablado por medios, te he visto y te he leído también en redes sociales. Quiero partir con las condiciones laborales de los funcionarios municipales de la salud primaria. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo ha sido este desarrollo en los últimos 2 meses y medio? Llevamos casi para los 3 después de haber salido de esas 5 semanas de cuarentena, con estos brotes que han aparecido, con estas cifras que dan un poquito de temor de lo que podría venir en los próximos días, Alberto. Sí, bueno, siempre hemos estado en un contacto, en un diálogo constante en realidad con la corporación municipal respecto al tema de los elementos de protección, ¿ya? Y ahí
han mejorado, podemos decir en realidad, pero no es lo óptimo, ¿ya? No es lo óptimo. En realidad, hoy en día ya no solo basta con cubrirse la boca, en realidad, para poder trabajar en realidad con pacientes que podrían ser, con usuarios que pudieran ser sospechosos o que pudieran ser portadores de COVID. Se necesita más elementos de protección, como los protectores faciales, para los equipos clínicos que están más en contacto con ellos, en realidad, ¿no es cierto?, las pecheras, los guantes, en fin. Y eso en realidad también nos ha entrampado un poco, ¿no es cierto?, con el área de salud, para que se mantengan un stock adecuado, en realidad. No que termines en la semana, en realidad, sin esos insumos, en realidad. Y de ahí, bueno, en realidad las tareas que hemos asumido como salud, evidentemente, ¿no es cierto?, va siendo variable, porque ¿para qué vamos a hacer cerrarnos los ojos? En realidad, en definitiva, aquí el ministerio en realidad ha tratado de llevarnos hacia una normalidad que no existe. Y esa normalidad que ellos pretenden, en realidad, desde nuestro punto de vista, en realidad colocan de COVID o COVID, y eso es complicado en realidad, porque un paciente crónico es mucho más propenso en realidad a desarrollar la enfermedad y a terminar con un final que no deseamos en realidad, ¿ya? Entonces ahí hemos estado trabajando ese tema también con la corporación municipal para ver de qué forma en realidad sí sumamos más actividades a desarrollar, pero también en cierta forma con las debidas protecciones para los usuarios en realidad. Hablábamos al principio, Alberto, Ricardo, de la falta de insumos. Esto, cuando explota esto, una de las primeras problemáticas era la falta de herramientas, de insumos, ¿no? De instrumentos, para poder atender de la mejor manera, y también para la protección propia de los trabajadores de la salud municipal, pero también de los pacientes que llegaban a la salud primaria. Ricardo, eso nos da cuenta, lamentablemente, de que las condiciones laborales de los funcionarios de la salud primaria no es de las mejores. No empezaron a brotar, a propósito de los brotes, muchas cosas, muchas desigualdades, muchas necesidades que seguramente, si no hubiese pasado lo de la pandemia, seguirían invisibles, aunque se decía, se hablaba, pero esto ha sido mucho más notorio, claramente, Ricardo. O sea, en eso valorar el esfuerzo que ha hecho el gremio que le toca dirigir a Alberto, y ellos también lo dijeron en su minuto. Muchos de los elementos de seguridad fueron comprados por ellos mismos al principio, ¿no? Hay que decirlo con toda su letra. El modelo no estaba preparado para eso, y fue el esfuerzo de los trabajadores lo que generó ciertas medidas de seguridad, pero que yo me hago cargo de eso. Yo creo que no son suficientes todavía. Bien dijo Alberto en torno a que una mascarilla hoy día ya no es suficiente, y hay que dotar de más elementos para que, no solamente para la seguridad de los funcionarios, que por cierto es sumamente importante, sino también para la seguridad de quienes van a atenderse a los CEFAM. Entonces aquí se cumple una doble función, y eso tiene que ser prioridad hoy día. O sea, todo lo otro es secundario, y la seguridad de las personas es lo principal. Pero además por la importancia que tienen los CEFAM, porque están en todo el territorio, tienen un gran conocimiento del territorio, y por tanto es una tremenda herramienta para afrontar la pandemia. Sí, o sea, el tomar en cuenta las voces que, esto nos pasa lo mismo lo hablábamos con los dirigentes en los bloques del Zoom vecinal, Zoom popular, con dirigentes sociales que muchas veces, la gran mayoría de las veces, las críticas que hacen ellos es que no se les escucha, no se les involucra, por ejemplo, en la entrega de canastas. Qué importante es escuchar a quienes están en la salud primaria día a día y saben la realidad. ¿También se sintieron poco escuchados al principio o se siguen sintiendo poco escuchados, Alberto? A ver, mira, lo que yo te puedo señalar inclusive de que nosotros nos hemos sido convocados a la mesa regional de COVID, ¿ya? Porque sí a través del área, pero no como trabajadores.
Sí, en cierta forma, bueno, ahora las políticas, es decir, esperamos que obviamente, ¿no es cierto?, la estrategia, por lo menos desde este nuevo ministro, en realidad cambien, y él, bueno, en sus alocuciones que ha tenido diariamente, en realidad ha manifestado, ¿no es cierto?, su voluntad de trabajar con la Confusam, y que eso también baje hacia los municipios, ¿no es cierto?, para poder, y hacia los gobiernos regionales, para poder también entregar nuestra mirada, en realidad. Te puedo decir en cierta forma de que el poder inclusive interactuar, por ejemplo, en este momento con el director del Servicio de Salud, en realidad, quien también ha sido un poco reacio, en realidad, a conversar con este gremio, porque ellos tienen bastante que decir respecto, ¿no es cierto?, inclusive al tema de los elementos de protección. ¿Y por qué te digo sobre los elementos de protección? Que ellos tienen un tema fundamental, porque la atención primaria recibe recursos que deben ser destinados, ¿no es cierto?, a funciones que se hacen habituales, ¿ya? La entrega de medicamentos, la asistencia de controles, ¿no es cierto?, en fin, el pago de remuneraciones a esos funcionarios que utilizamos. Pero es el Estado, en realidad, ¿no es cierto?, que debe inyectar recursos nuevos, en realidad, ¿no es cierto?, para abordar la pandemia. Y en este caso, obviamente, ¿no es cierto?, si bien se recibieron esos recursos, se recibieron tarde, pero también los servicios de salud en realidad estaban a cargo, en realidad, de entregar en una primera instancia los elementos de protección. Y ese era un reclamo constante que también tenemos entendido que hacía la jefa de área, en realidad, de que prácticamente a ellas le entregaban las sobras del servicio de salud, en realidad, porque obviamente el servicio primero velaba en cierta forma que tuvieran un poco de elemento de protección la gente del hospital versus, ¿no es cierto?, la gente de la atención primaria. Y ese diálogo hay que mejorarlo, y para eso, obviamente, ¿no es cierto?, creemos nosotros que deberíamos estar insertos en la mesa regional de COVID como trabajadores. Suena como lo más lógico, Alberto, ¿no? Que los involucren, que los escuchen. En eso claramente hay que mejorar, que se junten con el director de salud, que haya... Porque, a ver, nosotros acá tenemos lo que conversábamos con Ricardo, en realidad, tenemos la experiencia de manejar el territorio, en realidad. Sabemos dónde están los grupos vulnerables, los focos de infección, y lo hemos dicho, en realidad, bueno, a las autoridades más locales, en realidad. Sabemos de cierta forma que en los supermercados, el Abril, por ejemplo, en algún momento determinado, el mall, en definitiva, hoy en día vemos el brote, en realidad, que pasan las pesqueras. ¿Y qué está pasando con las salmoneras? ¿Qué está pasando, en realidad, ¿no es cierto?, con la gente que viene desde afuera, en realidad? Porque si uno ve otras regiones, en Chiloé, por ejemplo, igual hay una tasa de contagio bastante alta, en realidad, y la mayoría de los que vienen a las salmoneras vienen de esa zona, en realidad. Entonces quizás pueden venir sin síntomas, en realidad, pero desarrollan, ¿no es cierto?, síntomas acá, llegando a Magallanes, y eso puede generar nuevamente una explosión. En realidad aquí la autoridad local, en realidad, regional, dentro de los pueblos, en realidad, sí, donde en realidad no hay se dice distanciamiento social. No es distanciamiento social, es distanciamiento físico. Y el distanciamiento físico, en realidad, estamos hablando de 1 metro, 1 metro y medio, inclusive lo ideal es 2 metros. Y uno ve en los aviones, en realidad, imágenes, en realidad, donde están unos al lado del otro. En realidad, esa área, en realidad, es algo, en realidad, que debería de fiscalizar la Seremi de Salud, en realidad,
o hacer exigible en realidad ese distanciamiento en realidad es súper fundamental en realidad. Sí, y no se cumplen las cuarentenas tampoco de la gente que llega hacia Punta Arenas en esos vuelos, pero qué buen concepto que colocas, Alberto, y te lo agradezco. No es distanciamiento social, es distanciamiento físico, cuando uno sale, ¿no? Por lo menos de 1,5 metros entre una persona y la otra. Y esto de traer mano de obra afuera, más allá de que si sea especializada o no, ¿qué te parece, Ricardo? ¿Cómo hay que evaluar eso en el mundo del trabajo? Ese es un temazo que se ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas. A muchos no les gusta que se hable de este tema, pero es una realidad. O sea, me parece impresentable, po. ¿Cómo es posible que hoy día, teniendo niveles de cesantía que todos decimos que van a llegar a más de 2 dígitos, ya está sobrepasando eso, y donde en el futuro reciente, o sea, en el pasado reciente, perdón, se despidió a mucha gente, vimos las colas en las notarías? ¿Cómo es posible que sigan sin ninguna conciencia social con nuestra tierra, con la tierra que le está dando el trabajo a esa empresa? Porque ellos están instalados ahí, porque en esta tierra nosotros tenemos los recursos naturales para que ellos se hagan ricos, y ni siquiera son capaces de devolver la mano contratando a nuestra gente. O sea, y después salen por radio, prensa y televisión cuando están complicados, pidiendo ayuda para que el Estado le tienda una mano o para que el gobierno regional le ayude con sus proyectos. Sin embargo, cuando nosotros necesitamos, lo que nos hacen es darnos la espalda, buscando justificaciones, entre comillas, técnicas, porque eso fue lo que salió diciendo el representante de las pesqueras, buscando gente en otras partes. Siento que aquí tenemos gente que está en condiciones de poder trabajar ahí, y si le falta algún grado de capacitación, bueno, invierta pues. Si la inversión también es parte del emprendimiento, no es solamente hacerte rico o que te llegue plata, pues, sino también invertir en tu gente, eso también es parte del proceso de negocios. Entonces, si ustedes quieren seguir acá en Magallanes, bueno, cuídennos a nosotros, primero, valórenos a nosotros y contraten a las personas que están aquí en Magallanes para desarrollar sus empresas, pues. Y no vengan a traer gente de otros lados, que no es porque sean de otros lados, sino porque hoy día la situación amerita tener más cuidado, y eso involucra no traer gente de otras partes, porque evidentemente aumenta el riesgo de los contagios. Y segundo, dar una mano a la gente que hoy día está cesante y que necesita trabajar. Entonces, si no es ahora cuando se ponen, entonces ¿cuándo, pues? Y pensar en el mediano y largo plazo, porque hay una responsabilidad en la capacitación, porque se dice falta gente especializada, falta de mano de obra que esté especializada. Bueno, capacitemos a la gente para que no nos siga pasando Obvio. esto, porque si no es una bicicleta, claramente. Alberto, lo último, en honor al tiempo, ¿qué es lo que más se necesita hoy día por parte de los funcionarios de la salud municipal, más allá de ser escuchado en la pega diaria, en la cotidianidad, de la tremenda pega que ustedes hacen todos los días? Creo que de partida, bueno, en cierta forma sí vamos a ser reiterativos en realidad respecto a los elementos de protección. Además, en cierta forma de hacer el testeo a los funcionarios en realidad para salvaguardar los equipos en realidad. Es necesario, y más ahora que vamos a empezar a abordar obviamente, ¿no es cierto?, el tema de la trazabilidad, que eso es un tema bastante complejo. Vamos a estar en contacto directo en realidad con usuarios que están contagiados o que son sospechosos, para poder hacerle los seguimientos. Entonces necesitamos un testeo para ir haciendo las pesquisas en realidad. Y fundamental, evidentemente, ¿no es cierto?, es el tema de los elementos de protección. Es decir, más allá de las opiniones que pueden decir que porque además tenemos funcionarios en realidad que efectivamente en realidad no están en contacto directo, pero yo te puedo señalar solamente una cosa. Mira, de las 5 funcionarios que tenemos en la atención primaria que han fallecido, 3 no son clínicos, 3 han sido chofer de ambulancia y 2 administrativos, ¿ya? Entonces también necesitamos proteger en realidad a nuestros funcionarios en realidad que no están en el ámbito clínico, pero que sí están entregando función presencial directa en realidad. Eso, Mauro y Ricardo.
Perfecto, Alberto. Vamos a seguir. Te quiero invitar para la próxima semana, a ver si seguimos conversando, a ver qué es lo que va a pasar, porque estamos todos esperando. Yo no sé si tienes alguna información o todos tenemos que esperar la información oficial respecto de los contagiados del día de hoy, porque eso nos va a llevar a ver si estos rumores de que hoy día o mañana se va a anunciar una nueva cuarentena. Yo les tengo que decir que por lo menos la información oficial es que no es así y que hay que esperar que termine esta semana más o menos a ver cómo se comportan la cantidad de contagiados, si siguen aumentando como hemos tenido estas cifras durante 4 días que dan bastante temor. ¿Qué crees que pase? 10 segundos, Alberto. A ver, desde mi punto de vista, debería de todos modos de incorporarse la cuarentena en realidad, porque, ojo, el tema de las pesqueras todavía no se ve efectos, ¿ya? Es decir, esto que está pasando en realidad es por producto, en realidad porque se levantó la cuarentena. Claro, y ellos tuvieron contacto con otras personas, entonces no se sabe cuál va a ser la dimensión. Así es. Mucha gente me envía saludos a Alberto por la pega que hacen los funcionarios de salud municipal. Alberto, te envío un abrazo, muchas gracias por esta conversación acá en el bloque del Mundo del Trabajo. Vamos a seguir en contacto. Ricardo, como siempre, un abrazo. Seguimos la próxima semana con otro bloque de El Mundo del Trabajo. Un abrazo para ambos, que estén muy bien. Buena jornada. Saludos, gracias. Chao, Alberto. Chao, Ricardo. Que estén muy bien. Pausa, ya venimos.